Buenas tardes, señora. Bien, bienvenidos a su clase de hoy, 9 de marzo del 2021, ya diríamos la penúltima clase, ¿no? Porque se les recuerda que el día jueves a las 5 de la tarde, el jueves 11 de marzo tenemos la lección última y de la asignatura. No olvidarse, por favor, ¿no? De que es una lección tipo simulacro de examen, debido a que el examen probablemente debe ser el 18 o el 19 de marzo, que es la siguiente semana. Ya la siguiente semana entramos a exámenes y por supuesto las clases llegan hasta esta semana. El día de mañana, salvo que la señorita Plúa envíe hasta el día de hoy, 10 de la noche, 11 de la noche, cualquier ejercicio que se desee consultar, pero el ejercicio resuelto a mano y explicado cómo ubica los localizadores en las cadenas, así como identificando cuáles son los sustituyentes y si hay o no hay cadenas secundarias. Exceptuando esos casos, podremos hacer una conexión el día de mañana. Si no hay ese correo como tal, simplemente lo que haremos es el día jueves pasar directamente a la lección. Vamos a continuar en la línea de lo que es el muestreo. Y entonces, nosotros habíamos estado revisando la última clase, ¿no? Lo importante que es establecer el diseño del plan de muestreo. Y habíamos insertado o habíamos dejado ya en la mesa de la clase puesto el tema de lo que era la muestra bruta. Y nosotros también habíamos indicado que existe un sistema comparativo entre muestra bruta y la composición de la muestra. Entonces, ese comparativo obedece justamente a la incertidumbre, y mucho más cuando nosotros tenemos muestras sólidas de por medio. Porque estas muestras sólidas es importante determinarlas. Entonces, la forma de determinarlas tiene que ver con justamente el tamaño de las partículas y el grado de heterogeneidad de la muestra. Inclusive se nos recomienda que cuando son muestras sólidas es importante triturarlo, pero triturarlo de manera preferente con algún molino pequeño, manual, para que queden los tamaños de granos o de partículas uniformes. Entonces, cuando nosotros tenemos que muestrear soluciones líquidas o gaseosas, en esos casos la muestra bruta tiende a ser relativamente pequeña, y la razón corresponde a la heterogeneidad de su partícula, debido a que el tamaño en realidad de esa partícula, si así se le quiere decir, o de ese elemento, yo prefiero decirle elemento, por cuanto ya en una solución líquida o en una solución gaseosa encontramos sí los materiales, pero ya en otra fase, de manera tal que lo puedo identificar, pero a nivel molecular, más que como partícula. Entonces, el líquido o el gas es importante agitarlo antes de muestrear,
con la finalidad de que la muestra bruta adquiera la característica de ser homogénea. ¿Qué pasa si la muestra es grande? Entonces, ahí la homogenización en la solución líquida o gaseosa se vuelve o se torna un poco más complicada, porque lo que nos corresponde es justamente muestrear en porciones o en recipientes. Entonces, a ese recipiente, de acuerdo a las técnicas de muestreo, se le llama ladrón de muestreo. Y ese ladrón de muestreo no es más que una botella, ¿no? Una botella que se abre, se llena y por supuesto se llena en cualquier punto de la solución. Entonces, por ejemplo, para muestrear líquidos que están expuestos a la atmósfera, yo uso estos envases o estos recipientes que le llaman ladrón de muestreo. Cuando pensamos en el caso de gases y líquidos industriales, normalmente podemos muestrearlo, pero en el momento en que son transportados o en el momento en que pasan de un sistema a otro. Esto me hace recordar o me trae a la memoria cuando en un proceso donde se usa aceite de higuerilla, entonces en este proceso industrial normalmente del reservorio de aceite era importante tomar una muestra para evaluar la calidad del aceite. Pero, ¿qué es lo que se hacía en esta fábrica? Y justamente era una fábrica de pintura, ¿no? Que antes de pasar a la etapa de mezcla con nitrocelulosa o con tinte, se tomaba una muestra del aceite, pero esa muestra de aceite se la obtenía justamente en el ducto de las tuberías de transporte del aceite. Y claro, dentro del diseño del sistema se había adecuado una pequeña válvula de manera tal que ahí se recogía el aceite en estas botellas o en estos recipientes de vidrio, ¿no? Que se llevaban luego al laboratorio para poder analizar el contenido, para poder analizar inclusive cierto tipo de concentración. El aceite de higuerilla, en el caso de las pinturas, es un elemento fundamental que permite la mezcla de las tintas o de los pigmentos con la nitrocelulosa. Y por supuesto, también se usa mineral tupertín. Entonces, es importantísimo, en el caso de los reservorios de mayor tamaño, ¿no? De ahí usted no puede sacar directamente esa muestra. Uno, por la seguridad personal del muestreador, porque puede caer inesperadamente o accidentalmente resbalar, imagínense, y eso le genera hasta muerte por asfixia, ¿no? Y se puede... no habrá medida alguna para salvarlo, sería una muerte segura. Entonces, cuando tenemos grandes recipientes de almacenamientos de líquidos o gas propiamente, se reduce todo tipo de riesgo, incluido el tema del muestreo,
para su posterior análisis de calidad. Entonces, en el caso de las muestras sólidas, en cambio, ahí se puede usar el concepto de la muestra compuesta o una muestra simple. Entonces yo les decía a ustedes hace varias clases atrás, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se desea analizar el suelo propiamente o la calidad del suelo y sus elementos que lo constituyen, ¿no? Podemos fijar el análisis químico, por ejemplo, del porcentaje de nitrógeno en determinado tipo de suelo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Frecuentemente se toman calicatas. Calicatas son unas especies de cilindros. Es un recipiente metálico que extrae una porción del suelo y lo extrae de manera cilíndrica. Entonces, yo puedo esa muestra extraerla de manera simple o puedo extraerla de manera compuesta. De manera tal que la muestra simple es simplemente en una sola extracción y termina. Pero aquellas muestras que se les denomina compuestas implican realizar varias extracciones en los mismos cuadrantes del suelo que yo voy a analizar. Entonces, normalmente, en el caso del suelo, lo que se hace es tomar 4 muestras por hectárea. ¿Por qué razón? Y eso sí, necesito dibujarlo en la pizarra. Teniendo un área determinada, voy a suponer que este es mi terreno. No importa qué forma tenga el terreno como tal. Lo que importa es la técnica que voy a usar para el muestreo. Entonces yo voy de este terreno a determinar 1 hectárea. Una hectárea con 4 puntos. 1 hectárea. ¿Qué es 1 hectárea? Es el equivalente aproximadamente a el área de 10 manzanas, ¿no? Tamaño de 10 cuadras nuestras. Ahora, sí les digo cuadras nuestras porque en otros países las cuadras son de mayor tamaño. Entonces, solo para tener una referencia con nuestro sistema local, el hectárea es como si tuviésemos juntos unas 10 cuadras del tamaño nuestras. Entonces, esta hectárea tiene 4 puntos. Usualmente lo llaman polígonos. Entonces, teniendo estos 4 puntos, lo que hacemos es tomar una muestra en cada punto del piso. Aquí tomo la calicata. Entonces, normalmente cada calicata tiene un peso estimado de 1 kilogramo. Eso es lo que hace o lo que saca el extractor de la muestra del suelo, 1 kilogramo. 1 kilogramo por cada
Entonces, a eso se le denomina una muestra compuesta. Entonces, la muestra compuesta, como concepto general, yo la obtengo a partir de la extracción de varias muestras simples, o también conocidas o denominadas como submuestras. Entonces, luego que las extraigo, debo de reunir estas muestras y luego mezclarlas. Y entonces de ahí yo retiro de 0,5 a 1 kilogramo de suelo. ¿Por qué debo de explicar esto? Porque es muy usual en los análisis químicos, por ejemplo, determinar el tipo de nutrientes que existen en ciertas áreas. Y cuando hablamos del tipo de nutrientes, significa, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo. Propiamente también puede darse inclusive el análisis de presencia de carbono. Recuerde que de ahí derivamos el tema de análisis como carbono 14, ¿no? Para conocer la antigüedad o poder determinar ciertos hallazgos arqueológicos y aproximar una edad de ese hallazgo arqueológico. Entonces, a eso nos referimos con respecto al nivel de tamaño de partículas, que era uno de los puntos que mencionábamos anteriormente. Ahora, es importante también en el proceso la preparación de la muestra de laboratorio como tal. Entonces, es necesario homogeneizarla. Y por supuesto hay que tener ciertos cuidados con el almacenamiento. Si son muestras sólidas y se almacenan por mucho tiempo, es importante secarlas, es decir, eliminarle la humedad. Pero por supuesto, usted tiene que determinar el contenido de humedad apenas esa muestra llegue al laboratorio. Eso es importantísimo, porque recuerde que inclusive la humedad es uno de los factores físicos que dijimos que tenían mucha importancia. Así como habíamos hablado del tema del pH y habíamos hablado del tema también de la densidad. Entonces, las muestras líquidas, en cambio, las conservo en sitios frescos. Pero, depende mucho también de su composición. Porque habíamos dejado pendiente un ejercicio, no lo vamos a poder alcanzar a desarrollar, pero creo que ya todos deben de tener en mente o en conocimiento qué era la hoja de seguridad. Entonces, ahí habían unos datos muy importantes, como por ejemplo los tipos de almacenamiento. Vamos a pedirle a alguien aleatoriamente, a 2 personas que nos compartan cuáles eran las características de almacenamiento del elemento químico que ustedes encontraron en casa a la mano y del cual investigaron. Entonces vamos a pedirle, por ejemplo, a María Barrio Nuevo, sobre qué elemento químico usted investigó y qué le llamó la atención cuando revisó la hoja de seguridad con respecto al almacenamiento. ¿Cómo mismo le comprendo su pregunta? Habíamos dejado una tarea para el día de ayer, que lastimosamente no pudimos conectarnos. Y en esa tarea dijimos que las personas tenían que identificar una sustancia cualquiera, química, en su casa y tenían que investigar la hoja de seguridad. ¿Qué elemento en su casa usted investigó y la hoja de seguridad que usted analizó? ¿Cuál fue?
Eso era un ejercicio del día de ayer que estaba propuesto. ¿Qué investigó, señorita María? No, no recuerdo, Miss, de verdad, ese deber no recuerdo. Muy sincera, no recuerdo ese deber. Andy Gutiérrez, ¿qué investigó? Ya mismo, Martita, a ver, escuchemos qué hizo Andy Gutiérrez. Andy Gutiérrez, por favor, repórtese. Máster, buenas noches, disculpe, Gutiérrez. Sí, a ver, lo Es que escuchamos. cuando dijo del experimento fue a ver el aceite, Ya, ¿y qué le llamó la atención con respecto a la hoja de seguridad del aceite? A ver, dame un segundo que la tengo aquí. A ver, una de las cosas dice que los peligros mientras se combate el fuego, dice que la descomposición térmica puede llevar a la liberación de gases y vapores irritantes. Eso fue como que Lo que el más dato le más llamó la curioso. atención. Ajá, exacto. Entonces, ya, correcto. Entonces, ¿qué significa? Que si yo voy a mostrar ese aceite, ¿en qué sitio yo debería de guardarlo? ¿O qué característica En, debería tener ese sitio? en un recipiente sellado a una temperatura ambiente. Correcto. Eso es importante. Entonces, antes de usted muestrear, tiene que conocer la naturaleza del producto como tal y poder identificar los componentes. Ahí se aplica este punto de la preparación de la muestra de laboratorio. Porque usted debe tomar la decisión de a qué temperatura tiene que estar el lugar fresco. Recuerde que la palabra fresco es algo subjetivo. Para mí puede ser fresco 31 grados, pero sin embargo para otra persona eso puede representar calor. Entonces usted necesita a las muestras de laboratorio con la seña o el dato preciso, tenerlo a la mano para según eso guardar esas muestras y evitar la degradación. O como dice Andy, evitar que exista algún proceso de evaporación que se pueda dar. Muchas gracias Andy. Vamos a pedirle a Martita que nos diga qué elemento de su casa investigó y qué averiguó sobre la hoja de seguridad con respecto al almacenamiento. Buenas noches, máster. Sí, sobre los desinfectantes. Ya. Quería compartirle, pero no sé si pueda. No, con que usted nos comente es suficiente, Ya. así como hizo Andy. Sí, bueno, en una de esas también hay como un dibujo en forma de, ahí donde nos indicaba los peligros en el cual podría existir. Por ejemplo, el celeste se identificaba como salud, el rojo inflamable, y el naranja un peligro físico en el cual se podría ocasionar. Ya, ahí vamos a hacer, porque hay algo importante que me parece también explicar. Eso que dice Martita se llama el rombo de seguridad. Y también es fundamental conocerlo cuando usted va a muestrear. ¿Por qué razón? Este rombo de seguridad, que es lo que ella menciona, luce de esta forma. Entonces, si más no lo recuerdo, el azul está en la parte derecha, ¿no? Si Martita tiene su rombo o su diamante de seguridad, el azul, ¿dónde se encuentra? En la parte izquierda. Poniéndonos así de frente de la pizarra del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Sí, el amarillo estaría del lado derecho, a su derecha. Aquí está el azul. No tengo Sí. momento azul.
Acá está Este, el amarillo, ¿verdad? sí, hacia el otro lado. Y el Este es el rojo está arriba, que es el número 3, que es el más inflamable. ya. Entonces, esto es muy importante identificar. Este es el rojo. Porque el rojo normalmente está asociado al peligro de incendio o a la explosión. Esto es incendio y explosión. El azul está asociado a peligros para la salud. Y llámese peligros para la salud, por ejemplo, el hecho de que nos pueda un vapor alcanzar y nos pueda generar problemas respiratorios, problemas en la piel, problemas de inclusive de irritación en nuestras vías respiratorias o en nuestras mucosas más expuestas, ¿no? ¿Cuáles son las mucosas? La de la nariz, la boca como tal, los ojos. Entonces, esto es peligro para la salud. Y el amarillo tiene que ver con los peligros de reactividad frente a otros productos. Esto es reactividad. Y van de una escala. Normalmente van de 0 hasta 4 o 3, si más no lo recuerdo. En donde 0 no representa ningún tipo de peligro. O puede haber un producto en el cual aquí aparezca un número. Por ejemplo, puede haber un 3. ¿Qué significa? Que ese producto es altamente peligroso, riesgoso, porque puede generar un incendio o una explosión. En el caso de la reactividad, puede haber, por ejemplo, vuelvo a insistir, se hablan de escalas de 0 hasta 4, si no lo recuerdo, si más no lo recuerdo, donde 0 no representa peligro y 4 representa peligro mayor, el más alto. Entonces, esa diamante es importante también tenerlo muy en cuenta al momento de muestrear. Porque, por ejemplo, si el producto que vamos a tratar es reactivo, suponga usted que tenga un 2, hay que tomar precauciones y leer ese instructivo, esa hoja de seguridad, con qué reacciona. ¿Reacciona en el agua o en presencia del agua? ¿Tiene una reacción cuando está expuesto al aire libremente? ¿Tiene una reacción si está cerca de algún otro material combustible? Entonces, es muy importante identificar estas numeraciones. Cuando yo tomo la muestra, alguien va a decir, ay, pero ¿qué puede generar suceder si yo tomo 1 litro de ese producto? Correcto, con ese litro usted puede generar fácilmente un incendio. Si tenemos un producto, por más de que yo solo tenga como muestra 1 litro, puedo generar el inicio de un incendio en el laboratorio. Entonces, es necesario tener la información a la mano siempre. Lo mismo con el tema de la salud. Obviamente hay productos que le aparecen 0, aquí le aparece un 1 y aquí le puede aparecer, bueno, un 2. ¿Qué significa? Que no representa peligro para la salud, que hay un peligro bajo de incendio, pero ojo, existe. Y tenemos que tomar todas las precauciones de esas muestras cuando lleguen al laboratorio. Puede ser inclusive que cuando hablamos de la reactividad tengamos que tomar medidas especiales
para evitar que el producto entre en contacto con el agua. Pero eso no es un criterio personal de cada quien, no. Ese es un criterio que deben de regirlo por la hoja de seguridad, por la información que se le da el fabricante. Y por supuesto, ustedes lo que tienen que hacer es interpretar dicha información. Pero ¿cómo la interpretan? Con el diamante de seguridad. Siempre, por favor, y eso tómelo ya de por vida, ¿no? Es un conocimiento que vale de por vida. Los grandes incendios en las casas obedecen a que no se lee la hoja de seguridad del producto, o no se revisa, o simplemente se dice, ay, pero un poquito, ¿qué puede suceder? Ese poquito de esa sustancia me puede generar un riesgo o un peligro de incendio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo almacenamos en lugares en donde la temperatura se aumenta. Llámese estos lugares, por ejemplo, debajo de galpones metálicos o debajo de techados metálicos, por ejemplo. O lo almacenamos en lugares muy cerrados. Cuando el fabricante me dice que ese producto es mejor almacenarlo en un lugar a ventilación que esté fresco, abierto. Entonces, aquí necesitamos esa información. Lo mismo el tema de manipulación, y ahí sí le voy a pedir que investigó, por ejemplo, Laisa Mora. ¿Qué producto investigó y encontró su hoja de seguridad? Laisa Mora, por favor, repórtese. Buenas noches, Miss. Buena. Yo investigué sobre el cloro. Perfecto, ese es un ejemplo típico y muy doméstico. ¿Qué dice de la manipulación? Conversen. Ya voy un ratito. Déjame ver. Dice. Mire, y todo el mundo no le presta importancia al cloro. Vamos a escuchar qué dice Laisa, que investigó. Bueno, está con el contacto con la piel, contacto con los ojos. Es un riesgo para la salud. Entonces, le pregunto a la misma Laisa, ¿está correcto que nosotros con la mano pelada, lo que se dice, sin ninguna protección manipular, ¿es correcta esa acción? No. No es correcta. Sin embargo, es una usanza doméstica que con mi mano sin guante manipulo el cloro, sea porque me da pereza ponerme el guante, sea porque por desconocimiento, pero hay un peligro para la salud. Laisa, en la hoja de seguridad del cloro, ¿qué número tiene el cuadrito azul? Tiene 3. Ajá, tiene 3. Entonces, en la escala de 0 a 4, ¿qué representa ese 3 para ti? Peligro. Peligro. ¿Para qué? Para la salud. Y de incendio, ¿qué dice del incendio? Tiene 0. Tiene 0. Entonces, no es inflamable, no es explosivo, pero tiene un alto riesgo para la salud. Por lo tanto, si alguien va a trabajar en laboratorio con el cloro, ¿qué es lo correcto? Que use el guante. Cuando vaya a muestrear en los bidones grandes del cloro, una porción o un pequeño contenedor de vidrio para muestrear la calidad de cloro, tiene que usar guante. Tiene que usar la monogafa. La monogafa es un cobertor que protege también la vista. Y debe de usar mascarilla si va a tratar con el cloro. Entonces, ahí es importante la información. Incluso en sus libros de química mencionan
los ejemplos de muestras con ácido. Entonces, se habla de que las muestras líquidas normalmente tengo que conservarlas en lugares frescos, pero vuelvo a repetirle, ese lugar fresco o la temperatura va a estar determinada en función de la información que ustedes investigan previamente. Y dependiendo del analito que ustedes van a analizar, entonces deberán de manejar en ciertos casos temperaturas hasta de 4 grados centígrados, porque muchos de ellos pueden inclusive estar asociados a los ácidos como tal. Entonces, esa es la importancia de manejar ese instrumento que se llama hoja de seguridad. El siguiente paso, muchas gracias a Laisa, a Andy y a Marta, ¿no? Que han cumplido con... Voy a anotarlos a ellos. A Marta, a Andy Gutiérrez y Laisa Mora. Ya, el cuarto punto dentro de los pasos del muestreo es definir el número de replicados o de réplicas. Entonces, esas réplicas o porciones del material es necesario que como primera característica todas tengan el mismo tamaño. Y todas tienen que someterse al análisis al mismo tiempo. Significa que yo no puedo interrumpir la jornada de análisis de laboratorio. Es decir, yo no puedo entrar al laboratorio con 10 muestras y dejar a medio talle una de ellas. Tengo que completar el proceso. ¿Por qué no puedo yo interrumpir el proceso del análisis en el laboratorio? Porque si yo lo postergo, luego las condiciones cambian. Y llámese condiciones, por ejemplo, nuevamente insisto en el tema del pH. Insisto, el tema de la temperatura. Entonces, si las condiciones cambian, el análisis va a generarme datos erróneos. Por eso es que en los procedimientos se dice que primero usted debe definir el número de réplicas, si estas réplicas son de carácter simple o son compuestas, y una vez que entren al laboratorio, todas deben de ser sometidas al análisis, evitando postergaciones para que las condiciones de las muestras no cambien. Y eso, por supuesto, nos genera la fiabilidad del resultado como tal. El siguiente punto ahí tienen ustedes un ejemplo de muestreo heterogéneo y cómo normalmente suelen extraerse las muestras. Entonces, miren ustedes ahí un caso, un ejemplo de productos al granel. Entonces, yo puedo hacer una muestra de los productos rechazados. Y de los productos rechazados, yo tengo que hacer un cuarteo y de ahí un muestreo continuo. Lo mismo el ejemplo de los metales o las aleaciones. Entonces, esos son pequeños cilindros o pequeñas muestras en forma de lingotes. Y miren ustedes la forma de la muestra, ¿no? A eso es a lo que le llamamos el muestreo heterogéneo. Y por supuesto, cuando esto se lo aplica cuando hay grandes cantidades de por medio. En el tema de los lingotes, ya nosotros podemos asociarlo
fácilmente al ejemplo del muestreo del suelo que les decía, ¿no? El tomar la calicata. La calicata es una especie como de palita mecánica que tiene unos dientes y extrae el suelo en forma de cilindro. Entonces, ahí tenemos unos casos de... Hay muestras que requieren disolución y normalmente la mayoría de los casos emplea esta técnica de disolución. Y hay que realizar la disolución, pero de una manera muy cuidadosa, porque si nosotros no tomamos toda la precaución, van a existir pérdidas del analito como tal. Y entonces esas pérdidas del analito justamente va a suceder cuando, por ejemplo, caen, aunque nosotros lo veamos como insignificante, el hecho de que salpique algo de la muestra mientras existe la disolución, eso ya es una pérdida de analito. Y peor si nosotros estamos hablando de un análisis químico cuantitativo, no como tal. Entonces hay que evitar la pérdida. Hay que evitar las salpicaduras fuera de los recipientes. El siguiente punto muy importante es eliminar las interferencias. ¿A qué nos referimos con interferencias? Nos referimos a las propiedades físicas o químicas, obviamente de la muestra y por ende del analito. Entonces, hay técnicas en las cuales se emplean las reacciones y por supuesto, hay que tomar ciertas medidas para conservar las propiedades del analito cuando yo genero estas reacciones. Esto se me viene mucho a la mente también el ejemplo de las cadenas orgánicas, ¿no? Que nosotros veníamos analizando. Entonces, algunas de ellas mantenían un sistema de enlace bastante especial con los halógenos. Se recordarán ustedes de estos casos. Entonces, ahí es importante determinar si voy a emplear metodología de reacción para analizar analitos o no. Porque esa reacción en ocasiones también me puede generar pérdidas durante el análisis. Entonces, en otras ocasiones puede generarme interferencia en el análisis. Entonces, no nos interesan ni las pérdidas ni la interferencia. En términos generales, no podemos decir que existe una regla determinada para eliminar interferencias. No podemos, yo no puedo decirle, eviten las reacciones porque va a haber interferencia. No, no es así. Es importante nuevamente remitirse a la información del fabricante, a su hoja de seguridad, a su MSDS. ¿Qué la palabra MSDS? Son las siglas en inglés. Material Safe. Es el material de seguridad del desarrollo del producto. Entonces, usted con esa información debe luego de tomar la decisión si va a hacer un análisis usando algún tipo de metodología de reacción, por ejemplo. ¿Qué más sucede durante el muestreo y qué es fundamental? La calibración de los equipos y la medida.
Ya nosotros habíamos conversado hace 2 clases atrás que los equipos tienen que estar calibrados. Caso contrario, el análisis tampoco va a ser fiable en sus resultados. No va a existir fiabilidad. Es necesario que el equipo sea calibrado. Eso usualmente se hace cada año o después de un determinado número de muestras que indique el mismo fabricante del equipo. Yo les mostraba a ustedes un ejemplo de un muestreador de aire. Y en ese muestreador de aire yo podía determinar la presencia de los compuestos orgánicos volátiles o podía determinar el material biológico presente en el aire. Y el fabricante del equipo, en sus pequeños tamices tipo mallas, le decía, ¿no?, que esas son pequeñas membranas que le permiten muestrear hasta, me parecía que eran 2000 litros. Entonces hay que tomar en cuenta esto, porque si usted está ya llegando a ese límite de uso por muestreo del equipo, ya significa que luego de esto el equipo ya pierde la calidad de calibración y usted debe de enviarlo, no solo sustituir las membranas o el dispositivo complementario, sino que debe de calibrarlo. Entonces, hay una forma también de calcular la concentración. Y normalmente la concentración del analito también va a determinar o va a ser determinado por la propiedad como tal y la constante. Entonces, esas constantes son las constantes del calibrado. Hay ocasiones en las cuales lo puedo determinar empíricamente. Hay laboratoristas muy antiguos, muy experimentados, que ya no necesitan en realidad tampoco remitirse a estos datos de constantes para determinar concentraciones, sino que lo hacen empíricamente empleando las medidas de patrón. Las medidas de patrón. Ustedes tienen ahí en pantalla, por ejemplo, los materiales que puedo yo emplear para la disolución de la muestra. Vamos a quedarnos, disculpen, un poquito más, ¿no? No se vaya a desconectar porque sí quiero por lo menos llegar a esta evaluación de resultados. Entonces, ahí tienen ustedes en pantalla los materiales para la disolución de la muestra. No todos los materiales es posible usarlos. Recuerde que partimos siempre de la instrucción de la hoja de seguridad o la hoja del fabricante. Entonces, haciendo una recopilación de los materiales para la disolución de la muestra, tenemos el agua, tenemos también el ácido clorhídrico diluido concentrado, tenemos el ácido nítrico, tenemos el agua regia o tenemos los disolventes orgánicos. Esto de agua regia, señores, me hace recordar muchísimo al agua destilada, al tema del agua destilada. Entonces, hay materiales que también se puede generar disoluciones usando agua destilada. Se conoce que el agua destilada es la más pura. Y siendo la más pura, y suena un poco paradójico, es por eso que nuestro cuerpo no la asimila como tal. Nuestro cuerpo la rechaza, porque el agua destilada es de una pureza tal que carece de elementos minerales y orgánicos que nuestro cuerpo requiere para poderlo asimilar.
Entonces, luego de la disolución de las muestras, es importante la disgregación. Entonces, ¿en qué casos hago esa disgregación? Lo hago en los casos de los sulfatos, los óxidos, los carbonos, toda la familia de los carbonos, ¿no? Yo les hablaba en varias ocasiones el tema de las cadenas orgánicas, ¿no? Las cadenas carbonadas. Entonces, ahí tienen ustedes ya el tema de tipos de muestra, ¿no? Hasta ahora hemos nosotros visto y hemos definido el muestreo mixto compuesto y el muestreo simple. Y esta clasificación de tipo de muestra que tienen ustedes en pantalla tiene a su vez una ramificación o una división de la característica de aleatorio y la muestra seleccionada. Entonces, lo preferente o el investigador siempre se inclina más hacia el tema de la aleatoriedad. Porque al momento de nosotros tomar una muestra sin preferencia alguna o sin discriminación alguna, eso nos da una visión más amplia con los resultados del análisis de qué pasa en términos generales con el universo del cual obtuvimos la muestra. Normalmente el muestreo seleccionado o el muestreo selectivo causa problemas en los procesos de investigación y en los análisis, porque son objetables. Y puede llegar otro investigador y le va a decir, sí, pero es que usted emplea muestras selectivas. Y la idea es tener un marco general de la característica de su universo donde tomó la muestra. Entonces, de ahí usted desprende la decisión de que si va a trabajar con muestras simples o muestras compuestas. Personalmente le sugiero trabajar con muestras compuestas. Recuerde que la palabra compuesto es porque usted toma más allá de una muestra. Recuerde que por eso es la palabra compuesto. Y les hablaba y nuevamente me remito al caso del muestreo del suelo. Tomo 4 muestras del cuadrante de la hectárea. Y luego tomo porciones de estas muestras y las mezclo. Entonces, el muestreo compuesto en realidad es también el más recomendado frente a un muestreo aleatorio simple. Se habla de que hay muestreos sistemáticos y en términos generales así es. Yo el día de hoy les he hablado de varios puntos, como es la preparación de la muestra, la definición del número de réplicas, la disolución, la eliminación de las interferencias. Todo eso son pasos. Por lo tanto, a eso es a lo que yo conceptualmente le conozco como el muestreo sistemático. Ya hay un conjunto de pasos de por medio. Y lo que hago es seguir hasta poder evaluar mis resultados. Ya esto lo hemos revisado. Y aquí están unos ejemplos de equipos justamente para contener el tipo de muestra. Entonces ahí están las muflas de secado,
están las campanas de extracción, está el cromatógrafo. Son ejemplos de equipos, ¿no? Finalmente, llegamos al tema de la evaluación del resultado. Entonces, ya nosotros hemos identificado los problemas que tenemos que prever mientras muestreo, evitar temas de contaminación, evitar temas de interferencia, reducir los errores. Entonces, eso nos va a nosotros a conducir a que nuestro análisis tenga un nivel de incertidumbre. Ahora, es normal que hayan errores en los datos experimentales. Eso es normal. Y muchas veces estos errores también pueden estar causados por los instrumentos. Ya sea porque los equipos estén un poco viejitos o estén ya registrando o presentando algún tipo de daño. O puede haber inclusive hasta desgaste de materiales, ¿no? En sus paredes. Entonces, hay errores que pueden ser inducidos por el equipo. Hay errores que también pueden ser inducidos porque, por ejemplo, algún equipo siendo nuevo, el operario desconozca del manejo como tal y al momento de hacer el análisis tomó un dato equivocado. Se me viene también a la mente un ejemplo con respecto a los pHímetros. Entonces, normalmente los pHímetros tienen que ser calibrados también. Aun cuando nosotros decimos, ay, pero un pHímetro puedo sacarlo con la tirilla y se termina el asunto. La tirilla no es un instrumento de precisión. Entonces, el pHímetro como tal tiene que ser calibrado. Y esa calibración hay que corregirla permanentemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor? Es como una balanza. Aun cuando usted tenga una balanza doméstica, siempre en la parte posterior hay una perillita. Y esa perillita hace que el rango de la escala se mueva y usted siempre lo ajuste a 0. En el caso del pHímetro, en cambio, el valor tiene que ser 7. En el caso del pHímetro. Si no marca 7, hay que corregir la calibración. Entonces, los errores en el momento de generar los resultados también pueden deberse al método. Ya nosotros habíamos mencionado de que hay que evaluar claramente si el elemento, el analito, presenta alguna reactividad con otro elemento y ese elemento está involucrado en el análisis. Entonces, esa pequeña reactividad me puede generar un cambio de color en los indicadores, ¿no? La parte personal o el manejo, la manipulación del analista también me va a generar o me puede generar un error en lo que es el análisis. Muchas veces son errores ocasionados por el cansancio. El analista, al momento de trabajar largas horas en extenso las muestras, porque vuelvo a insistir, no se puede generar un análisis e interrumpirlo. El analista tiene que completar todas las muestras. Entonces pueden haber lecturas que las copien mal.
o lecturas en pHímetros que sean mal copiadas, ¿no? Entonces, es importante tomar en consideración esos errores. De ahí, los datos estadísticos como tal, una vez que ya nosotros los hemos recabado, sea en una base de un software, porque les había a ustedes explicado que estos equipos vienen con un software, los famosos PCL, y los PCL en las computadoras son instalados para ir guardando la memoria de lo que se va registrando en el análisis. Entonces, ya esos datos finalmente puedo tratarlos estadísticamente. Y ahí puedo encontrar los valores medios o la media aritmética, que es lo más usual. Y podemos inclusive calcular el desvío con respecto a la media estándar. Entonces, he tratado de resumirles el proceso en general del muestreo analítico. Y hemos visto los errores que se pueden dar y bajo qué circunstancias. También hemos revisado algo de conocimiento básico con respecto a información previa que hay que tener de los materiales con los cuales se va a muestrear y de ahí se va a obtener el analito. No sé si tengan alguna inquietud. Antes de concluir la clase, yo quisiera pedirle, por ejemplo, a Michelle Arizaga, ¿qué material usted investigó y qué le llamó más la atención de ese material? Señorita Michelle Arizaga. Señorita Michelle Arizaga, por favor, responda. Señorita Michelle Arizaga, por favor, responda. Ah, dice que no pudo investigar. Ya. Otra persona más. Gabriel Cedeño, ¿qué investigó? Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Qué investigó? Sobre el sello rojo. Perfecto. ¿Qué investigó? Ese material es interesante. ¿Qué le llamó más la atención de las propiedades de ese material? Que, bueno, lo que yo solamente vi, es que no sabía lo que íbamos a hacer. Yo lo hice mientras estaba dando la clase. Ya no importa, lo importante es que por lo menos se interesó. ¿Qué vio ahí? No, las reacciones que pude ver es que es muy, o sea, que no debe estar en contacto con las personas, que puede ser afectar a los ojos, la piel, y bueno, cosas así. Ya, Lo vi recién porque no había entendido el otro día que dejó de tarea investigar sobre eso. ya, entonces, por ejemplo, ¿y para qué usualmente se usa en casa el sello rojo? Para destapar cañerías. Correcto. Entonces, ¿qué significa? Que yo el sello rojo tengo que guardarlo o almacenarlo en un lugar en el cual no esté en contacto, entiendo, con el agua. Así es, Miss. Entonces, es un conocimiento importante que vuelvo a insistirle, que usted tiene que manejar antes de enfrentarse a estos procesos de análisis químico. Conocer el material con el que usted trabaja. Identificar los peligros, el peligro para la salud, el peligro de reactividad y el peligro de incendio o de inflamabilidad. Este rojo es inflamabilidad.
Sí, pero como ya le dije que lo hice recién ahorita, porque Bueno, usted a estaba ver, mencionando como sobre usted recién lo hace, convérsenos. ¿Qué números tiene el rombo de seguridad o el diamante? ¿Qué numeritos tiene? Esos numeritos. 3. Sí, 3. 3. ¿En qué parte tiene 3? Estoy investigando, Miss. Recién lo estoy haciendo. Yo le ayudo, Miss, porque yo tengo el mismo trabajo. A ver, En el Dayana, azul tiene 3. vamos a anotarle por aquí. En el azul tiene 3. En el azul tiene 3, ya. En el de el Sí. reactivo, el amarillo, Tiene 1. tiene 1. Y en el rojo, 0. 0. Entonces, este es, por ejemplo, la información, ejemplo, sello rojo. Sí debo de prestar atención en la reactividad. Sí debo de prestar atención en la reactividad. Y debo de analizar frente a qué es reactivo. En este caso lo conozco, es reactivo en el agua. Entonces, imposible guardar sello rojo, por ejemplo, debajo de un lavadero. ¿Por qué? Porque en el lavadero se pueden producir fugas. Y al momento de producir fuga, cae sobre ese producto. Si alguien tiene muestras de sello rojo, imposible almacenarlas cerca de lugares húmedos. Es decir, no va a almacenarlo cerca del baño, cerca de la cocina. Debe de buscar otro sitio. ¿Por qué? Porque hay un riesgo bajo de reactividad, pero existe. Y por supuesto, ojo, hay 3 en el lado de la salud. Es decir, tengo que manipularlo con equipos de protección personal. No voy a cogerlo así con mis dedos pelados, desprotegidos, mis manos desprotegidas. No. ¿Por qué? Porque significa que me puede generar algún tipo de quemadura en la piel. Entonces, el muestreo, antes de usted enfrentarse a sacar la muestra, a hacer muestras compuestas, tiene que conocer el material a través de la hoja de seguridad. Tiene que conocerlo, esa es su obligación. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Esto se ha cerrado con 20 personas. Nos hemos extendido un poco, vuelvo a insistirle porque era... Máster, A ver, lo escucho, señor Ochoa. yo tengo una duda sobre la tarea que no pude durante el tiempo que usted dijo porque estaba buscando el ejercicio que me hace surgir la duda. Tal es en el ejercicio como tal. Si pudiera, por favor, ayudarme usted proyectando los ejercicios, en específico el ejercicio número 6, por favor, máster. A ver, escúchame, señor Ochoa. En este momento, igualito le voy a responder que la señorita Dayana Plúa. Usted, si tiene alguna duda, sírvase desarrollar el ejercicio como tal. Desarrollarlo a mano, copiarlo y enviármelo hasta hoy por el correo electrónico, hasta hoy, 10 de la noche. De manera tal que yo analizo lo que usted está enviando y mañana es posible conectarnos para discutirlo y hacer una sesión de discusión de lo que ustedes han enviado y ahí se hacen las correcciones. Yo espero, señores, como les he mencionado, que ustedes me envíen su desarrollo hasta hoy, 10 de la noche, para poder programar el día de mañana la conexión. ¿Y a qué hora haríamos la conexión? Mañana es miércoles en la noche, ¿no? Pero ya depende de ustedes. Yo no voy a resolverles bajo ninguna circunstancia tareas
Yo lo que hago es corregir lo que ustedes están haciendo, porque esa es parte de la tarea autónoma. Y en Miss, tengo una pregunta que A se ha ver. generado y mejor dicho, un poco de duda en el aspecto de las asistencias, porque hay varias inasistencias y yo le pregunté a John y solamente me dijo que había anotado 2. Sí, Pero hay una, sí, hay asistencia. exactamente inasistencias, habrían 5, porque hay algunas conexiones que no se pudieron realizar. ¿Cuáles son? Eso es lo que le estoy pidiendo a John. John me da 3 de febrero y 2 de marzo. El 26 de enero también, Miss. Ya, 26. También esa. ¿Qué otra Sí, más? sí. Déjame preguntarle a Michelle porque ella tenía anotado eso. O no sé si ella puede escribirlo en el chat para que le indique, porque ella también me hizo caer en cuenta en eso. Bueno, deme en este momento la fecha, eso le estoy pidiendo a John. Yo me ha pasado el 3 de febrero, 2 de marzo y ayer 8 de marzo. Sí recuerdo hubieron un par de ocasiones en que se cayó la red, no hubo conexión. Ya el 26 de enero ya está. El 3 de febrero ya está anotado también, Michelle. Díganme algo que sea diferente, disculpen. Ya John me ha pasado 3 de febrero y 2 de marzo. Y ahorita me está diciendo. El 4 de marzo me dice que también. El 8 de marzo es ayer. Ahí está. 27, me dice que hay 25 y 27 de enero. Eso sí tengo que chequear con las grabaciones. Porque no me va a decir que días seguidos no ha habido conexión, disculpe. Lo que dice Ochoa, eso tengo que chequearlo, porque no hay días seguidos, 25, 26, 27 de enero, disculpe. Eso voy a chequear, y el 1 de febrero lo mismo, eso voy a chequear con las grabaciones. Bueno, entonces la clase cierra con 20 personas, que son Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Brigitte Garaycoa, Dayana Plúa, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Jinson Lynch, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Lai Zamora, Rudy Lucín, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Michelle Arizaga, Wilfrido Payo y Yelania Figueroa. El compañero John tuvo que desconectarse, él sí estaba en clase, que creo que también le escribió porque tuvo problemas de conectividad en la última parte. John Navarro también estuvo aquí. Ya. Entonces, lo que tiene John es 3 de febrero, 2 de marzo y 8 de marzo. Estaba revisando en el chat del grupo, el 18 de febrero también, creo que usted hizo una conexión aparte y por eso no se registró asistencia. Ya, entonces ya, eso le voy a poner un asterisco, pero en el caso del 25 de enero, 27 de enero, eso hay que chequear con la grabación. Porque sí, el 26 de enero sí, ese sí recuerdo. Pero nunca ha habido discontinuidad en grabaciones, disculpe. El 25 sí se conectó, el 25 de enero porque fue la presentación de las bolitas. Ah, ya, pues entonces se da cuenta. Entonces, El 26 sí no se conectó, ese sí no, porque ahí sí dijo que no había conexión, como dice la compañera Yelania. Ya, y el 27 también tiene que haber, disculpe, yo lo que más hago con ustedes y con todo el curso es conectarme. Así que ese 27 yo tengo que chequear. Y me queda duda del 1 de febrero. Y el 18, como dice Yelania, chequearé si es que yo envié el enlace para ahí corregir. Por eso le estoy poniendo el... Bien, entonces con esto cerramos la conexión.
Y si no llegan esos ejercicios resueltos de inquietudes a mi correo hoy hasta las 10, 11 de la noche, simplemente ya nos veremos el día de la lección, ¿no? Que es el día jueves. Bien, muchas gracias y nos vemos entonces, no sé si mañana, ¿no? Ya eso depende de las personas. Listo, Miss. Bien, muchas gracias. Nos vemos.